estamos hablando de la revolución científica y la iglesia, y en ella estudiamos con particular interés el caso de Galileo Galilei. Antes tenemos que hablar de qué fue la revolución científica. Casi siempre se enmarca entre la obra de Copérnico, que él nunca quiso publicar, que se la llevan en su lecho de muerte en 1543, y la obra de Isaac Newton de la Principia Matemática. Newton todavía escribió en latín, ¿no? Toda esta gente todavía escribía en latín. Copérnico tenía mucho miedo, él era clérigo, y él se daba cuenta que sus observaciones contradecían la letra de la Escritura, porque en varios lugares de la Biblia dice que la tierra está inmóvil, y esa es la expresión que nosotros tenemos. Mucha gente se reía de Copérnico cuando decía que la tierra se movía, y de hecho Copérnico no entró en la corriente general del pensamiento de Europa. Tardó décadas en que la gente aceptara eso, y la gente se reía y se burlaba de las ideas de Copérnico. Hay muchas maravillas sobre eso. Pues nos vamos a fijar qué cambia con la revolución científica, qué intentó explicar y en qué se quedó corto, como es lógico. Siempre en la ciencia la gente se queda corta, siempre hay algo más. Fue un cambio grande la revolución científica porque se pasó de un pensamiento apoyado en la autoridad a un pensamiento apoyado en los experimentos, la observación y expresado de una manera matemática. O sea, todo el prestigio de Aristóteles y Platón, que eran muy leídos, ¿no?, todavía en el siglo XVI, a un pensamiento que va a valorar de manera crítica cualquier conclusión. De un pensamiento apoyado en la tradición y las autoridades, fulano dijo, mengano dijo, por ejemplo. Si usted coge la Suma Teológica de Santo Tomás, que es una obra del siglo XIII, usted se va a sorprender del conocimiento que tiene Santo Tomás de Aquino de la tradición y con qué libertad él discute las cosas. Pero también él va apoyando porque fulano dijo esto y fulano dijo lo otro, y fulano dijo lo otro, aunque él hace observaciones a lo que han dicho esas autoridades. No es que sea un loro que repite, ¿no? Pero se ha pasado de un pensamiento apoyado en la tradición y en la autoridad a un nuevo método que se expresa matemáticamente, ¿no? Va a prolongar la voluntad de indagar del pensamiento renacentista que recogió los clásicos, porque también Aristóteles era una persona que experimentó y observó, por ejemplo, la columna vertebral de los mamíferos, la columna vertebral de las aves, etc., la estructura ósea de un animal. Él la observó. O sea, Aristóteles fue un hombre que investigó también. Y él fue también una gran autoridad a lo largo de los siglos. En un primer impulso, todos los pensadores explicaron en el marco de los supuestos religiosos acerca del universo, todavía a mediados del siglo XVII. O sea que para mucha gente la letra de la Biblia era la autoridad. Y en el lenguaje corriente no había, diríamos, diferencias, ¿no? Muchas diferencias entre un católico, un protestante, etc. Y muchas personas rechazaban cualquier observación experimental que se opusiese a sus postulados metafísicos. O sea que si al fulano dijo así, yo no tengo que estar observando más nada, ¿no? Bueno, no sé quién está peor. Hoy en día, una gente si lo vio en Facebook, eso mismo es, ¿no? O sea que tampoco pensemos que nosotros estamos mucho mejor. Los muchachos de hoy en día tienen mucho Face y poco book. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Pues Platón destacaba el carácter completo, acabado del cosmos, al que le atribuía una forma esférica y creía en el movimiento circular uniforme, que son como las figuras del movimiento perfecto, ¿no? Aristóteles distinguía el mundo sublunar esférico formado por 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, y cuyo centro o parte inferior se encuentra la tierra, y por otro el mundo celeste, incorruptible, constituido por la quinta esencia. Un mundo perfecto, diríamos, ¿no? Para que se diera una revolución científica, había que destruir
ese sistema aristotélico tolemaico y su doble formulación astronómico y física. Continuamente, pero si a usted le gusta este tema, yo me metí en esto por historia, porque yo no soy científico ni nada de eso, aquí hay científicos, ¿no? Pero esto es algo fascinante. Hay un señor, creo que es Thomas Kuhn, que tiene la teoría de los paradigmas, es la revolución copernicana. Ese libro, si no lo vale entero, ese libro está en internet probablemente, disponible, y el capítulo famoso está disponible, gratuito. Kuhn es K-H-U-N, creo que se escribe así, ¿no? Donde él muestra cómo nosotros funcionamos a base de paradigmas, y para poder acoger algo nuevo tenemos que romper ese paradigma. Eso funciona en muchísimas áreas de la vida, ¿no? Muchísimas áreas de la vida. Por ejemplo, el comercio. ¿Quién iba a decir que en lugar de usted ir a una tienda, la tienda iba a ir a su casa? Eso es otro paradigma, ¿no? Voy de tienda, no, quédate quieto que la tienda viene para acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O voy a depositar al banco, que usted le tire una foto, un cheque, por ejemplo, ¿no? Y eso funciona, ¿no? O la capacidad de un doctor, de un especialista. Y hoy en día, a lo mejor hay un doctor muy bueno que está operando, pero asesorado por cuatro televisores distintos que están viendo lo que él está haciendo, ¿no? Y así, ¿no? Hoy en día todo está en conectarse, ¿no? Son dos paradigmas distintos. Yo sé, pues yo me conecto, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. Con Galileo va a cambiar también, que él elimina la falsa distinción entre la naturaleza de la Tierra y la de la Luna. Galileo va a entender que hay una sola física, y eso más tarde Newton se va a dar banquete con esa idea, ¿no? Él va a hablar de la gravitación universal, ¿no? Y lo grande es que en gran medida pues funciona, diríamos, ¿no? ¿Qué intentó Copérnico? Copérnico tenía que responder a estos principios del sistema aristotélico tolemaico. La Tierra está en el centro del universo y este se haya limitado por la esfera de las estrellas fijas. Las estrellas no se movían, ¿no? Eso era algo que la gente tenía por dado, ¿no? El movimiento natural de los cuerpos celestes, y por lo tanto de los planetas, es circular, uniforme, a diferencia del movimiento rectilíneo acelerado de la caída hacia el centro de la Tierra en el caso de los cuerpos pesados, ¿no? Él tenía que explicar eso. Y él llegó a concluir con sus observaciones, para espanto de este clérigo, que no hay un centro de todos los círculos o esferas celestes. Y el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino solamente el centro de la gravedad de la esfera lunar. Y todas las esferas giran alrededor del Sol. Y aquí él tuvo esta intuición. Por supuesto, él creía que el universo era lo que él estaba viendo y observando, con algún que otro aparatico que él tendría, ¿no? Pero no, el del telescopio es Galileo. O sea que él pensaba que el Sol era el centro del universo, ¿no? Este axioma es interesante, dice, la razón, o sea, lo que queda cuando usted divide la distancia de la Tierra al Sol y la altura del firmamento, o sea, el denominador de esa fracción es tan grande, dicho de otra manera, la altura desde donde yo estoy hasta el firmamento es un número tan grande que todo lo que yo divida por ese número resulta pequeño. Usted puede a lo mejor hacer otra división y decir, voy a dividir el radio de la Tierra y lo voy a dividir entre la distancia de la Tierra al Sol. Te va a salir un número mayor que si tú divides, ¿no?, la distancia de la Tierra al Sol y la altura del firmamento. De aquí al Sol hay muchísima distancia, pero te va a quedar un número chiquitico como tú lo dividas, porque él entendía que la distancia de donde yo estoy parado al firmamento, para él eso era algo inconmensurable. Qué bárbaro, con los aparatos de la época, ya ese hombre se daba cuenta que, bueno, y eso que él no cantaba el Silver Star, ¿no? Ahí me di mi edad, el Silver Star de los años 50, ¿no? Cualquier movimiento que aparece en el firmamento deriva no de un movimiento del firmamento,
sino de un movimiento de la Tierra. La Tierra, justamente con sus elementos, realiza una rotación completa sobre sus polos fijos en un movimiento diario, mientras que el firmamento y el más alto cielo permanecen inalterables. Lo que nos parecen movimientos del Sol derivan no de su movimiento. Para él el Sol estaba fijo. Y yo he leído que para Galileo también. Galileo entendía que la Tierra se movía, pero yo no sé si Galileo llegó a darse cuenta que el Sol se movía también. Copérnico ciertamente no. Derivan del movimiento de la Tierra, de nuestra esfera con la cual giramos alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Mire, esto era tan grande, poner entonces el Sol de centro del sistema planetario, que un hombre que tenía muchas mejores observaciones que Copérnico, que fue Tycho Brahe, no se atrevió en su sistema. Él puso todavía la Tierra centro de los planetas y la Tierra girando alrededor. Ahí sí puso la Tierra girando alrededor de eso, pero todavía los planetas giraban alrededor de la Tierra. Le dio trabajo cambiar ese paradigma, ¿no? Dice, el movimiento retrógrado y directo aparente de los planetas, porque se ve cada noche que parecían atrasar, no de su movimiento, sino del movimiento de la Tierra sola baja. Por tanto, basta para explicar tantas desigualdades aparentes en los cielos. O sea, así era que lo explicaba él, ¿no? También esta gente no se daba cuenta la distancia tan grande de la Tierra a las estrellas. Eso sí, no podían captarlo. Aunque Copérnico, como les dije, estaba muy impresionado por la distancia al firmamento, ¿no? El mundo de Copérnico, y ahí sí se quedó corto Copérnico, no es un universo infinito. Es mayor que el de Ptolomeo, por supuesto, pero es un mundo cerrado. La forma perfecta es la esférica. Los planetas no se mueven en órbita. Él captaba la regularidad de los planetas, pero él no sabía cómo. Y entonces él postuló que iban por unos rieles de cristal, por eso no se veían. Bueno, a lo mejor que Los Ángeles en la Edad Media, mucha gente creía que eran los ángeles que llevaban los planetas dando vueltas, ¿no? Por lo menos el hombre tiene una explicación material, ¿no? Entonces, esto se va a caer cuando Tycho Brahe muestre que hay un cometa que cruzó entre varios planetas y no se rompió nada. No se vieron pedacitos de vidrio ni nada. Entonces dice, bueno, se ve que no es así. Se ve que no es así. Quédense con esta idea de que es circular. Es circular. Porque más tarde, el amigo Kepler, que era un tremendo matemático, era un hombre superior en matemáticas, él sabía que tenía los números exactos y no le daba la órbita de Marte. Siempre se equivocaba en sus predicciones de la órbita de Marte. Y lo que él llega a concluir, con toda razón, que está partiendo de una figura equivocada. Y él llegó a concluir que las órbitas no eran circulares, sino elípticas. Es decir, una figura con dos focos. Y el hombre, así mismo es. Entonces ya con eso le cuadraba todo, sus leyes, ¿no? Copérnico rompió una tradición más que milenaria. Estamos en el siglo XVI. Usted se imagina, para el hombre corriente o para una persona, un intelectual, decir, mira los siglos que hemos estado nosotros creyendo algo equivocado por no hacerle caso a nuestra razón. Eso va a tener grandes consecuencias. No se pierda la próxima conferencia, ¿no? O sea, el uso de la razón. Y tenemos que investigar, tenemos que observar, ¿no? Él llegó a prever las fases de Venus y un universo mayor y la semejanza entre los planetas y la Tierra. Él llegó a hacer estos aportes colosales, Copérnico. Y la nueva astronomía estuvo centrada alrededor del Sol, gracias a este hombre, gracias a Copérnico. Y ahora nos vamos a fijar en Galileo Galilei. Si Copérnico muere en 1543, este hombre muere prácticamente un siglo más tarde, en 1642. Él tuvo grandes profesores de matemática. De estos, yo he oído hablar de Niccolò Tartaglia, ciertamente, ¿no? Fue profesor universitario y ya en ese momento él le parece que Copérnico tiene razón. Porque miren, había gente como el hombre que le escribió el prólogo al libro de Copérnico,
que se lo llevan en su lecho de muerte sus discípulos, Andrea Osiander, que era protestante, por cierto, creo que era luterano. Osiander dice en el prólogo de un libro dedicado a Pablo III, mire, Copérnico habla como si la Tierra se moviera alrededor del Sol, pero esos son para cálculos astronómicos, no es que él crea que esa es la realidad, no, él no se mete a decir eso, que esa es la realidad, no, sino que es una hipótesis para que le den sus cálculos. Y hay gente que va a decir, ninguna hipótesis, él cree que eso es así, ¿no? Ahí se van a dividir, ¿no? Probablemente Galileo ya se daba cuenta que Copérnico había concluido que era así en la realidad. La vida de Galileo va a cambiar cuando él le muestra un instrumento elaborado, confeccionado en Holanda, donde él mismo, porque era, como dicen los franceses, un bricoleur, o sea, él se metía a hacer cosas con sus manos, ¿no? Y este hombre mejora el telescopio y se gana diríamos, a los líderes de Venecia, porque Venecia, expuesta en el Adriático a un ataque turco, le venía muy bien poder mirar por un anteojo y ver naves que no se veían a simple vista. Eso tiene una utilidad de vida o muerte, ¿no? Y entonces el hombre pues, fue muy aceptado en esa sociedad. Él pudo observar los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno. Por tanto, él pensaba poder calcular la longitud, la latitud ya se calculaba. La latitud se calculaba con un sextante, la altura del Sol en el horizonte y donde yo estoy respecto del horizonte norte, diríamos, del polo norte, ¿no? ¿En qué paralelo estoy yo? Pero vete tú a averiguar en qué meridiano tú estás. Y él pensó que mirando las lunas, los satélites de Júpiter, observado en diversos lugares, que uno podía concluir a qué distancia estaba uno de un lugar a otro. Oiga, eso requiere una observación impresionante, ¿no? Que por cierto, si le interesa este tema, como a mí me interesó, hay una obrita que se lee como una novela que se llama Longitude, en inglés, ganó el premio Pulitzer, Longitude, una gran obra. Me preguntan el autor y me matan, pero este señor, que fue el que descubrió cómo calcular un meridiano, lo resolvió a base de 2 relojes en una nave, un reloj, el de la nave, o el sol, donde uno estuviera en el mar, y un reloj que mantenía la hora de Londres, no importa lo que se moviera el barco. Y el hombre, al principio no le querían dar el premio, pero tuvieron que darle su dinerito al señor. Bueno, pues Galileo publica Siderius Nuncius en 1610, donde él empieza a exponer sus teorías, por supuesto, hablando en términos de Copérnico. Y muy pronto hay varios predicadores que saben que él está enseñando esto, y a él lo acusan ante el Santo Oficio. Le piden veredicto a los teólogos del Santo Oficio sobre 2 ideas de Galileo: que el Sol sea el centro del mundo y por consiguiente carente de movimiento local. Segundo, que la Tierra no esté en el centro del mundo ni inmóvil, sino que se mueva toda ella en sí misma. Essiam, también con movimiento diurno. Son 2 proposiciones. Y el Santo Oficio responde, 1616. La primera proposición era necia y absurda en filosofía y formalmente herética, en la medida en que contradecía las sentencias de la Sagrada Escritura en su significado literal y de acuerdo con el comentario general de los santos padres y de los doctores en teología. ¿Usted ve? Argumento de autoridad, y nada menos que la autoridad de la letra de la Sagrada Escritura, la que Galileo se ha topado con la iglesia, ¿no? Y luego la segunda era merecedora de la misma censura en lo filosófico, y teológicamente por lo menos era errónea en lo que se refiere a la fe. Entonces a él lo que le van a hacer es prohibir. El cardenal Bellarmino, que está vivo en ese momento, por orden del Papa, le exhortaba a que abandonase esas ideas copernicanas y le ordenaba bajo pena de prisión no enseñarla, no defenderla de ningún modo, ni de palabra ni por escrito. Y Galileo, que apreciaba su salud, pues dijo, sí, por supuesto, yo obedezco, ¿no? O sea, y de paso en ese momento, fíjese,
La obra de Copérnico tenía 57 y 16 añitos andando, o sea que 73. Y ahora es que se la ponen en el índice de los libros prohibidos por las ideas de Galileo, que la ha hecho peligrosa, ¿no? Y se emite una condena al copernicanismo, ¿no? Ya por ahí mismo en la sociedad romana, muy chismosa hasta el día de hoy, calumnia a Galileo. Se dice que ha tenido que apurar, que le han castigado, y Belarmino, que era un hombre decente, le emite un billetico, un papelito donde dice: a Galileo ni apuró ni recibió ninguna sentencia, sino únicamente se le conoce la declaración en la que se dice que la doctrina atribuida a Copérnico, según la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol está quieto en el centro del mundo, sin moverse desde Oriente hasta Occidente, es contraria a las Sagradas Escrituras y no puede defenderse ni compartirse. Y en fe de lo cual hemos escrito y firmado, o sea, porque ya lo daban por condenado a este hombre, ¿no? Y Belarmino le da ese, pero a ti no te han condenado, a ti lo que te han dicho es que no enseñes esto, ¿no? Pero no, tú estás libre de condena, por ahora, ¿no? Libre de condena. Pero Galileo cree que ha llegado su día, su gran día, cuando elige en papa a un amigo de él, Maffeo Barberini, de una familia que le encantaba construir, y como los Barberini, donde quiera que vieron piedras que le gustaran, así fuera del Coliseo o de un templo antiguo, arrancaron con las piedras. El papa era señor del centro de Italia, o sea que la familia, los Barberini, tuvieron muy mala fama. Hay un dicho de romano de aquella época, en buen latín: quod barbari non fecerum Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, porque le metieron mano a lo que sea, ¿no? Y entonces él pensó que había llegado su momento con Urbano VIII, que hasta un soneto le hizo, un poemita, el Papa le había hecho, siendo cardenal, a Galileo. Eran amigos, ¿no? Pero Galileo quiere llegar al gran público, y convencido de que existe una sola física exacta, etc., él va ahora a escribir, pero en toscano. Él no va a escribir en latín. A Galileo lo va a poder leer cualquiera, ¿no? En este momento, ¿no? Cuando Galileo está defendiendo sus ideas, hay unos amigos, unos conocidos, que escriben una carta muy famosa al enterarse de que Galileo ha ido a Roma a defenderse. Le dice: Galileo era un iluso si pretendía llevar ideas nuevas a la capital de la Contrarreforma. No dice eso, dice esto: bien sé que algunos frailes de Santo Domingo, que tienen mucho que ver con el Santo Oficio, y otros le miran con malos ojos a Galileo, y este no es un país en el que se pueda venir a disputar de la luna, ni en los tiempos que corren defender ni llevar nuevas doctrinas. ¿Qué era esto de los tiempos que corren? ¿Qué es eso? Mire lo que pasa. Desde 1618 en Europa se está peleando una de las guerras más horribles que hubo hasta ese momento. Fue como una pequeña guerrita mundial que se llama la Guerra de los 30 años, que va desde 1618 a 1648, que acaba con el Tratado de Westfalia, donde se reconoce la independencia de Holanda, etc. Y en este momento el Papa, que sigue teniendo a los Habsburgos, está apoyando a los franceses, que a su vez, para escándalo de todos los católicos, están apoyando a los protestantes, porque los franceses todavía están rodeados por Habsburgos, diríamos. Los tienen en España, y los tienen del lado austríaco, y los tienen en los territorios alemanes, y los tienen en los Países Bajos. O sea, Francia se siente amenazada, y como los protestantes son enemigos de los Habsburgos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Y entonces los franceses, ahí está le cardinal Richelieu, ¿no? El Richelieu está ahí metido en esa guerra, y el Papa se está haciendo de la vista gorda. Y los españoles le están diciendo al Papa: usted no es buen católico, porque los católicos somos nosotros, y usted no nos está apoyando, y nosotros sabemos que usted está apoyando al otro lado. De modo que
Maffeo Barberini, Urbano VIII, se siente muy presionado en asuntos de fe, porque tiene miedo que se le forme un lío. De modo que él va a ser muy severo con cualquiera que pretenda contradecir la fe de la Iglesia Católica. Y este es el caso de Galileo. Como les decía, en 1632 Galileo se dirige al gran público, publicando en Toscano, para discurrir sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano. Y este es un hombre inteligente que va a usar esta estratagema. Él va a escribir como si él fuera alguien que está, diríamos, atacando al copernicanismo, pero lo hace de manera ridícula, ¿no? En una conversación con el Papa le había dicho: ¿cómo tú puedes estar contradiciendo estas cosas que dice Aristóteles? Galileo pone a un personaje en su obra de los dos sistemas que tiene delante un cadáver, que está observando un cadáver donde ve que todos los nervios vienen del cerebro, y él hace esta observación: me habéis hecho ver esta cosa tan patente y abierta, que si el texto de Aristóteles no fuese contrario, pues dice claramente que los nervios nacen del corazón, preciso sería por fuerza confesarla por verdadero. Lo que está diciendo Galileo es: óyeme, si yo no supiera que Aristóteles dice que los nervios no vienen del cerebro, sino vienen del corazón, yo tendría que decir que vienen del cerebro porque estoy viendo que vienen del cerebro. Se está riendo, se está burlando, ¿no? O sea, es como, no sé, esas preguntitas que hacen, ¿no? Que hacemos a veces en nuestros idiomas de relajo, ¿no? Él dejó en ridículo al Papa. Y él también publicó, haciendo creer que él podía publicar sobre estas cosas, cosa que no era verdad, ¿no? Hay que también decirlo todo, ¿no? Entonces le mandan que vaya a Roma a presentarse, a ponerse a disposición del Santo Oficio. Y él va usando excusas: yo estoy muy viejo, yo me siento mal, yo estoy medio enfermo, ahora viene el frío en Roma, ¿no? Yo no debo de estarme moviendo en tiempos de invierno, etc. Y le hacen saber con una cartica: ha sido muy mal considerado el que Galileo Galilei no se haya adherido con prostituta al precepto que le ordenaba venir a Roma, y no debe excusar su desobediencia con la estación del año, porque por su culpa se ha retrasado hasta este tiempo. Él podía haber venido cuando lo llamamos, y hace muy mal tratando de justificarse, fingiéndose enfermo, ¿no? Y si no obedece de inmediato, se enviará un comisario acompañado de médicos para que le detengan y lo conduzcan a las cárceles de este Supremo Tribunal, sujeto con cadenas, porque desde aquí se ve que ha abusado de la benignidad de esta congregación, que no es famosa por su benignidad. O sea que Galileo estaba en problema, ciertamente, ¿no? Entonces, el 12 de abril de 1633, esas son las dos fechitas. En la primera condena, 1616. Ya la segunda, la primera diríamos juicio, 1616. En la segunda, que va a tener condena, es la 1633, donde se le condena y él tiene que, o es obligado a jurar. Sobre esto hay muchas opiniones. Yo le voy a decir la que más me convence. Era costumbre en la época, cuando a una persona le combinaban a jurar, de hacerle ver algunos de los instrumentos que se podían usar para ayudarlo a jurar. O sea que probablemente le mostraron 2 o 3 aparaticos, ¿no? Sin duda. A Galileo no lo torturaron, y si hubiera sabido, si lo hubieran torturado, y nadie de la época dice que lo torturaron. Lo amenazaron, sin duda. Esta es la parte condenatoria. Ha pretendido mostrar la invalidez del copernicanismo. No recuerda ningún precepto sobre este asunto en presencia de testigos. Muestra el documento que le dio el tribunal, se siente engañado. Claramente Galileo defiende el copernicanismo con nuevos argumentos. Ahora lo ha hecho escribiendo en lengua accesible a todos, para arrastrar tras sí al vulgo ignorante en el que el error hace presa con más facilidad, ¿no? Aunque Galileo pretende estar discutiendo una hipótesis matemática, le confiere realidad física, ¿no? Eso está clarito, ¿no?
Y a pesar de ser anciano, Galileo tiene que aparecer ante el tribunal. Y esta es la sentencia. Decimos, pronunciamos y declaramos que tú, susodicho Galileo, por las cosas deducidas en el proceso por ti confesadas, como antes, te has vuelto ante este santo oficio vehemente sospechoso de herejía, esto es, de haber defendido y creído doctrina falsa y contraria a la Sagrada Escritura, que el sol sea el centro de la tierra y que no se mueve de oriente hacia occidente, y que la tierra se mueve y no está en el centro del mundo, y que se puede pensar y defender como probable una opinión después de que haya sido declarada definida como contraria a la Sagrada Escritura. Dicho de otra manera, ¿cómo tú, siendo un laico, te atreves a definir algo que está en contra de la Escritura? Eso es algo, después de Trento, la iglesia era muy celosa a este respecto. Y Urbano VIII, que lo están mirando los españoles con lupa, mucho más celoso, ¿no? Y consiguientemente has incurrido en todas las censuras y penas de los sagrados cánones y demás constituciones generales y particulares que se han impuesto y promulgado en contra de semejante delincuente, de las que nos contentamos con las que seas absuelto, siempre que antes, con un corazón sincero y fe no fingida, en nuestras presencias, abjures, maldigas y detestes los susodichos errores y herejías y cualquier otro error y herejía contraria a la católica y apostólica iglesia en el modo y la forma que te demos. Dicen a él. O sea que como que no le dejaban mucho leeway. Y ahí está Galileo ahora, se conserva su adjuración. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a los 70 años de edad, constituido personalmente juicio y ordenado ante vos, eminentísimos y reverendísimos cardenales generales, inquisidores contra la herética maldad en toda la República Cristiana, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído y creo ahora, y con la gracia de Dios creeré en lo porvenir, todo lo que defiende, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Por lo tanto, queriendo levantar de la mente de vuestras eminencias y de las de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha justamente concebida sobre mí, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y herejías, y de modo general todos y cualquier otro error, herejía y secta contraria a la Santa Iglesia. Y juro que en lo porvenir nunca diré ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales que puedan justificar una sospecha semejante con respecto a mí. Y si conozco algún hereje o un sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor o al ordinario del lugar donde me encuentre. El pobre Galileo tiene que echarse para atrás. Por supuesto, para él fue un trago muy amargo. Galileo tenía, yo creí hasta ayer, que tenía una hija monja. Las dos eran monjas, tenía dos hijas monjas, ¿no? Y una de ellas, la más conocida, que se conservan las cartas de ella y están publicadas. Las cartas de la hija a Galileo. Se conserva todo eso comentado, etc. Eso está publicado. Queridísimo Señor Padre, ahora es el momento de apelar más que nunca a aquella prudencia que le ha concedido el Señor, soportando estos golpes con aquella fortaleza de ánimo que es propia de su religión, su profesión y su edad. Y ya que usted por sus muchas experiencias puede conocer en su plenitud la falacia y la inestabilidad de todas las cosas de este mundo traidor, no haga demasiado caso de estas borrascas, sino más bien esperar a que pronto se serenen y se transformen en una satisfacción muy grande. Le dice la monja, ¿no? En enero de 1642, acompañado por sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, muere Galileo con filosófica y cristiana constancia, entregó su alma al Creador, pasando esta, como sucede a quienes tienen fe, a gozar y a contemplar más de cerca aquellas eternas e inmutables maravillas que mediante frágil artificio había procurado con tanto anhelo e impaciencia que se aproximasen a los ojos de nosotros los mortales. Qué bonito, ¿verdad? Es su contemporáneo, Vincenzo Viviani, ¿no? Bueno, pues este hombre ya muere. Ustedes se dan cuenta de toda la problemática que hay aquí, tremenda, porque entonces todo el que investigase y todo el que tuviese conclusiones contrarias a la Sagrada Escritura, pues era sospechoso de herejía, ¿no? Católicos y protestantes pensaban que la Biblia en su redacción literal no podía errar. Por ejemplo, Eclesiastés 1, etc. Dice que la tierra permanece siempre en su lugar y que el sol se eleva y se pone volviendo al lugar desde donde se había alzado.
En Josué 10:13 leemos que Josué le ordenó al sol que se detenga. Basándose en esos pasajes, no solo la iglesia, Lutero también ordenó a Copérnico, Calvino también, y Melanchthon, etc., ¿no? Estaban opuestos porque estaba opuesto a la letra de la escritura, ¿no? Y bueno, Lutero, se lo puse aquí en las hojas, llama a Copérnico astrónomo de Morondanga, ¿no? que se habrá creído, y Calvino también. La Contrarreforma no podía admitir que un creyente cualquiera, aunque se tratase de Galileo, estableciese los principios hermenéuticos de interpretación de la Biblia. Hermenéutica, ¿cómo interpretar la Biblia? Usted es un laico, usted se quiere, usted no puede estar opinando de estas cosas, ¿no? Y diese sus interpretaciones peculiares, no se podía admitir, ¿no? Galileo decía: no es la intención de la Sagrada Escritura enseñarnos que el cielo se mueve o está quieto, ni si tiene una figura en forma de esfera o de disco, o si se extiende en un plano, ni si la tierra está contenida en su centro, o se encuentra a un lado o el otro. Él se daba cuenta que la Escritura tiene muchas concesiones al saber popular, que no se puede leer al pie de la letra, que hace falta ver qué se quiere decir ahí, ¿no? Él va a citar, Galileo, en esta misma carta, él va a citar al cardenal Baronio. Baronio fue uno de los grandes amigos de Felipe Neri, donde Baronio decía: la Biblia me dice cómo yo voy al cielo, pero la Biblia no me dice cómo van los cielos y cómo se mueven. No me dice nada de eso, la Biblia no está escrita para eso, ¿no? Bueno, la ciencia es autónoma respecto de la fe, con mayor razón debe de ser autónoma de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Galileo va a decir: Señor Simplicio, venid con razones y con demostraciones vuestras o de Aristóteles, y no con textos o meras autoridades, porque vuestros discursos han de versar sobre el mundo sensible y no sobre un mundo de papel. O sea, ahí hay toda una manera distinta de ver lo que es la ciencia, ¿no? Es decir, usted me dice algo contrario de lo que yo concluyo, tráigame razones, tráigame su experimento, tráigame sus observaciones, no me esté citando autoridades, ¿no? Bueno, los humanos no somos el centro del universo. Esto cambiaba toda una visión de la realidad. Entonces, si hay otros astros, etcétera, ¿habrá habido otra revelación? ¿Qué actitud adoptarían los científicos y los ciudadanos pensantes respecto de la Iglesia y su pretensión de determinar lo válido aún en la ciencia, la sociedad y la economía? Porque en ese momento, hay que decirlo, la autoridad docente de la Iglesia se sentía con autoridad y competencia para hablar de todas estas cosas, de astronomía, de economía, de lo que sea, ¿no? De la autonomía, como lo veremos más tarde, de las realidades terrestres. Esto es algo que va a ocurrir en el siglo XX en el pensamiento católico, y sobre todo hay un número muy famoso que lo vamos a leer, de la Gaudium et Spes, donde se garantiza esta autonomía, ¿no? Mucha gente se cree que el caso de Galileo fue el caso. Mucha gente, me decía un compañero, no te olvides de citar que cuando se bajaba de la tribuna, él dijo: el pueblo se mueve. Mire, hoy en día la gente que ha investigado estas cosas dice que probablemente Galileo ni se le ocurrió decir eso, y que eso se empezó a decir bastantes años después, ¿no? Los italianos dicen: se non è vero è ben trovato, ¿no? Si no fue verdad, lo inventaron bien, así es, pero luce más que nada inventado. Y aprovecho y le digo, hay muchas cosas así. Por ejemplo, eso de que Lutero clavó las tesis en la iglesita, en Wittenberg, etc. Mucha gente hoy en día dice: no, eso lo empezó a decir Melanchthon 30 años después, ¿no? Y te dicen la primera vez que se dijo eso. Digo, hasta donde sabemos hoy en día, ¿no? Ahora, la gente del siglo XVIII hizo de Galileo un caso emblemático. Así es, porque los ilustrados, con muchas razones, van a decir: la Iglesia está opuesta a la ciencia y siempre ha estado opuesta a la ciencia. Eso tiene mucha verdad, pero no es la verdad, porque muchas veces la Iglesia promovió la ciencia. Piensa, por ejemplo, en Alberto Magno,
que lo tenían por hechicero, un hombre que disecaba animales y abría animales para estudiar las entrañas y los aparatos digestivos y respiratorios de cualquier animal, ¿no? O sea, o piensa en las universidades de la Edad Media, por ejemplo, o las escuelas, antes las escuelas catedralicias, etc. Muchas veces el saber se refugió en los monasterios, ¿no? Y fue ahí que se guardó el latín y se guardó el griego más tarde, y la antigüedad se preservó en lo que se llama los scriptoria de los monasterios. O sea que poner a la iglesia, diríamos, totalmente negativa ante la ciencia, eso ni es verdad ni es justo, ¿no? Ahora, como hay este caso que fácilmente se puede poner de esta manera, ¿no? Yo estaba leyendo hoy una obra que decía, señores, Galileo también pensaba que el sol no se movía, ¿no? Bueno, y en eso se equivocó. Pensaba también que las mareas se debían a la rotación de la Tierra, ¿no? Parece que no es así, etcétera, ¿no? Ahora, él también tenía enemigos que defendían cosas indefendibles. Por ejemplo, cuando él dice, el sol no es perfecto, tiene manchas, el sol tiene manchas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero había curas, por cierto, un jesuita, que decía, eso no son manchas, eso son nubes de astros que cruzan. Por eso usted lo ve así, dice Galileo. Es una hipótesis bonita, ¿no? Decía Galileo, ¿no? O cuando él dice, la luna tiene cráteres, está en la quinta esencia, pero no es perfecta, está llena de cráteres y de irregularidades. Y le dije, no, pero está cubierta por una capa cristalina que es toda regular, dice Galileo. Qué pena que eso no se pueda probar, ¿no? Bueno. Después, justo 350 años después de la muerte de Galileo, Juan Pablo II, ¿no?, va a tratar de que se rehabilite a Galileo, ¿no?, después de que Urbano VIII lo había declarado culpable, ¿no?, y sostenedor de una opinión falsa y errónea. Juan Pablo II reconoció la grandeza de Galileo como científico y su lúcida visión en materia teológica. Es curioso que Galileo tenía un concepto más, diríamos, exacto de lo que era la Biblia que sus opositores, ¿no? Y él nombró una comisión. Yo estaba leyendo que al principio esa gente estaba medio perdido con la comisión porque no tuvo un objetivo claro. La comisión no tuvo un objetivo claro. Ellos fueron trabajando en varios años, se reunieron 6, 7 veces, no se reunieron muchas veces, ¿no? Pero ciertamente pudieron elaborar algo donde quedaba claro la injusticia cometida contra Galileo. Y si usted lee, toma de la Gaudium et Spes del Vaticano II, este texto, que para mí es programático, un texto, el número 36 de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo moderno. Sabe que todo el mundo sigue el concilio y poca gente lo ha leído. Yo debo decir, si usted quiere leerlo, lea un numerito cada día. Lea un numerito. Búsquese los documentos. Están en internet. Usted busca Vaticano II, etc. Están todos los documentos. Y haga el compromiso de leer un número y usted se asombrará. Mire esto, por ejemplo. Mucha gente teme que haya oposición entre la ciencia y la religión, ¿no? O que sufra trabas la autonomía del hombre, ¿no?, si uno habla de religión, etc. Dice el concilio, si por autonomía de la realidad se quiere decir, es decir, autonomía, son dos palabritas griegas. Yo tengo mi propia ley, autónomos, ¿no? Yo mismo tengo mi propio dinamismo, mi propia ley. Entonces el concilio va a hacer una distinción. Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de sus propias leyes y valores, que el hombre debe descubrir y emplear y ordenar poco a poco. No, dice Aristóteles que los nervios vienen del corazón. Espérate, vamos a investigar a ver si es así. ¿Cómo voy a aceptar yo lo que dice Aristóteles por prestigio que tenga Aristóteles, ¿no? Después, al final, acuérdenme un cuentico de los niños en Santiago de los Caballeros, los niños patinando, ¿no? Quiero hacerle un cuento sobre eso, ¿no?
Las cosas creadas tienen sus propias leyes y el hombre tiene que descubrir. Es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado. O sea que somos seres limitados. Eso es un trabajo entenderlo, ¿no? Si es criatura, si este mundo es criatura, es frágil, es perecedero, tiene sus días contados. No hay creación perfecta. Si es criatura, es contingente. Podía ser o no ser. Solamente el Señor tiene, diríamos, en sí su ser, diríamos, es dueño de su ser, ¿no? O todas las cosas criadas son perecederas. Y la gente tiene mala salud, y hay enfermedades, y hay bacterias, y hay gente que cree que Dios está mandando esto y lo otro y tal. El mundo tiene su marcha, su dinamismo, ¿no? Cómo yo lo vivo, eso ya es otra cosa. Ahí me ayuda Dios, por supuesto, ¿no? Que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Cómo funciona la economía, por ejemplo. La investigación metódica de todos los campos del saber. Si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque la realidad es profana y las de la fe tienen su mismo origen en Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de esta realidad, está llevado sin saberlo como por la mano de Dios, y sosteniendo todas las cosas, da todas ellas el ser. Esa es la creencia de nosotros los católicos. Es decir, usted está investigando, se apure, investigue sin miedo, ¿no? Que usted no va a encontrar nada que se oponga, diríamos, a lo que creemos, ¿no? Ahora, en este respecto de plural, dice ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, ¿cómo le van a decir a Galileo que lo que él está observando es falso? Lo está viendo. Está viendo que el universo tiene varios centros, el que él conoce, ¿no? Que hay lunas girando alrededor de Júpiter. ¿Cómo van a decir que todo gira alrededor de la Tierra? ¿No? O él está viendo que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. El caso de Felipe II, cuando le dice: Majestad, el Manzanares a cada rato inunda esta ciudad, tenemos que hacer algo. Felipe II: cuidado, que si Dios hubiera querido otra cosa, ya lo hubiera hecho. No nos toca a nosotros andar analizando y controlando el Manzanares. Una manera de ver las cosas un poco primitiva, ¿no? Ahora, otra manera que la Iglesia no acepta. Si por autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le ocurre la falsedad envuelta. O sea, yo voy a hablar de la vida, un creyente, sin ninguna referencia al Creador. Eso no tiene sentido. Voy a hablar de la dignidad humana sin ninguna referencia al Creador, ¿no? Dice, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. No es falta ser cristiano. ¿Cuántas otras religiones ven en la creación, como diríamos, una manifestación de la bondad del Creador? Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida, ¿no? Y es así. Ese grafiti famoso de Dios ha muerto, Nietzsche, ¿no? Nietzsche está muerto, Dios, ¿no? Es un chiste, pero lo encierra una gran verdad. O sea que para nosotros los creyentes, la referencia tiene que estar siempre ahí, por supuesto, ¿no? Y esto está llegando, esta parte de la presentación está llegando al fin. Esto es una caricatura que leí en un periódico español, ¿no? que es preciosa porque capta dos españoles hablando. Dice uno: pero Galileo decía que sabía Galileo de astronomía, mendieta. Lo que pasa es que en este país habla cualquiera. Esto es la presentación del PowerPoint. Ahora, con las hojas, que vamos a fijar en estos minutos, vamos a fijar en otras cosas.
Bueno, ya ven que en la primera hoja, en el primer párrafo, se insiste que se pasa de una forma de razonar a base de autoridad. Creo que quedan papeles ahí todavía. Sí, si a alguien le falta. De pensar, de sustentar el pensamiento en la autoridad o sustentarlo en la experimentación. En la experimentación. Y lo demás yo creo que está bastante claro en esta página, se entiende todo y lo hemos explicado. Ahora vamos a la segunda página. Yo me quiero fijar aquí a mitad de página cómo se quedó corto Copérnico, eso también lo explicamos, ¿no? Pero, ¿cómo Copérnico, como él no conocía estas leyes gravitacionales y él veía la regularidad de las órbitas y no podía explicarlo de otra manera, este hombre que era tan inteligente, él postula unas esferas cristalinas que le sirven de rieles a los planetas. Los planetas van por esos rieles y por eso describen el mismo movimiento siempre, porque él no podía pensar algo que no estaba en su cabeza, que luego Newton lo dará, un campo gravitacional, un campo gravitacional. Y por eso Kepler estaba tan sorprendido, porque Kepler observó Marte durante mucho tiempo. Johannes Kepler llegó a saber prácticamente todo sobre Marte, lo que se sabía en ese momento. Y él se sorprendía de cómo un planeta va avanzando, diríamos, por el firmamento y de pronto describe, no se sale de su órbita, sino que entra, diríamos, ¿no? Como que describe un movimiento que vuelve otra vez a entrar. Y él se dio cuenta que era una elipsis la órbita. Y luego Newton explicará con sus leyes de la gravitación universal qué es lo que está ocurriendo. El Sol, él pensaba que los rayos del Sol ejercían sobre los planetas una fuerza que él llamaba un anima motrix. Él pensaba que los rayos del Sol ayudaban a los planetas a mantenerse en una órbita. Tiene la idea. Él sabe que el Sol está detrás de eso, porque él no puede explicarlo. Newton sí lo va a explicar. Newton va a decir, lo que pasa es que aquí, no sé si lo diré bien, pero más o menos se están atrayendo con una fuerza que es directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso es lo que está pasando. Oye, llegar a esa intuición es impresionante, ¿no? Aquí está ejerciendo una fuerza en este firmamento, ¿no? Es así. Y usted se imaginará, para un creyente, el prestigio de la ciencia, diríamos, de esta ciencia naciente, donde a la autoridad de los textos antiguos lo que se le pone como alternativa es los experimentos compartidos en sociedad. Esta es la época, empiezan a surgir las sociedades científicas, por ejemplo la de Londres, la francesa, por ejemplo, la de Londres, la más prestigiosa, donde no es solamente lo que tú investigas, sino que hay colegas que comparten lo que tú has investigado. Y usted se imaginará qué impacto tuvo en aquella sociedad inglesa que hubiera un señor que dijera, este cometa que cada tantos años, 70 y pico de años, aparece en los cielos, si es verdad lo que Newton ha calculado, y si pudiéramos decir que la masa de ese cometa, de la cabeza de ese cometa, es tanto, y si pudiéramos decir que la distancia que lo separa del Sol es tanto, y que la órbita que recorre más o menos es esta, debiera verse en el cielo inglés hacia el mes de tal año. Y ese Halley que va a definir cuándo va a aparecer el cometa. ¿Tú te imaginas? Qué prestigio, un hombre que murió antes de verlo, ¿no? Pero yo creo que sí, que va a aparecer. Si es verdad lo que ha calculado este hombre, esto tiene que aparecer por el cielo en esta época, ¿no? Qué prestigio, ¿no? Y cómo esto va a crear hay un libro muy famoso que está traducido al castellano,
el hombre se apellida, se llama Paul Hazard, H-A-Z-A-R-D, Paul Hazard, La crisis de la conciencia europea. Eso es un clásico, ese libro, ¿no? La crisis de la conciencia europea, porque él estudia de cómo eso impactó a los católicos y a los cristianos de Europa. Esto, sí, pero espérate, la escritura me dice esto, pero mira lo que esta gente está observando. O la escritura me dice que el mundo tiene como unos 5.000, 6.000 años, pero están descubriendo fósiles que tienen por lo menos más de 50.000 y 100.000 años. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que me están diciendo? Y no pueden compaginar, porque tienen una lectura de la escritura literal. Confunden la verdad de la escritura con la lectura literal, porque el Concilio Vaticano II, en ese documento bellísimo que se llama Dei Verbum, la palabra de Dios, nos va a decir que la verdad que nos quiere revelar la escritura es la verdad que nos ayuda a salvarnos, ¿no? Pero que la escritura no es un libro de astronomía, ni de ciencia, ni de nada. Muchas veces en la Biblia, el que la escribe piensa que la tierra es plana y que hay aguas debajo y aguas arriba, ¿no? Y según sea, pues van abriendo, ¿no? las llaves, ¿no? Esa es su visión, y el Señor no se revela para corregir visiones científicas o políticas o incluso matrimoniales, que hay mucho movimiento familiar cristiano en la Biblia, no tanto por lo familiar, sino movimiento. Sí, hay un movimiento tremendo. O sea, dice uno, ¿pero qué es esto? ¿No? Sí, porque no se mete a corregir esas cosas, y no, más bien está dando algo que nos ayuda a salvarnos. Pero para ellos fue una crisis tremenda, y como la iglesia era un poder en tierras, en dinero, en política, asesora de reyes y garante de un sistema político tremendo como fue el absolutismo, la ilustración que busca cambiar, lo primero que van a hacer los ilustrados, no se pierda la próxima conferencia, lo primero que van a hacer es, hay que acabar con la iglesia. ¿Y cuál es la primera línea de la iglesia? Los jesuitas. Ya usted sabe la próxima clase, ¿no? ¿Cómo es que va a salir eso? Entonces, ya les decía antes que Tycho Brahe, estamos en la página 2, va a eliminar esas esferas materiales, porque él va a mostrar que hay un cometa que ha cruzado entre esos planetas y ahí no se ha roto ninguna esfera de las que postulaba el amigo Copérnico. Este es Tycho Brahe. Pasemos a la página 3. Este texto es muy bonito, donde dice, ¿pretenderíamos acaso, el segundo párrafo? Esto es Galileo hablando. ¿Pretenderíamos acaso que nuestros ojos son la medida de todas las luces? De modo que cuando el aspecto de los objetos luminosos no se vuelve sensible entre nosotros, hay que afirmar entonces que no llega la luz de aquellos. Quizás las águilas o los linces. Él pertenecía a un club que se llamaba el de los linces, ¿no? Los linces ven esas estrellas que permanecen ocultas ante nuestra débil vista. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que hay patos que migran al mismo lago en Argentina, desde Canadá sin visa, orientándose por las estrellas que nosotros no vemos. Esos animalitos ven muchas más cosas de las que vemos nosotros, ¿no? Y a veces, ¿no? Qué sé yo, cuántas veces en la noche tenemos un perro al lado de nosotros y el perro está viendo 10 veces cosas, había estado viendo 10 veces más que nosotros, todas las cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? No digamos de los osos. Bueno, a la hora de oler, ¿no? En realidad no basta con mirar, hay que mirar con ojos que quieran ver, que crean en lo que ven, que crean ver cosas que tienen valor, ¿no? O sea, Galileo va a cambiar la forma de hacer ciencia, porque mete el instrumento, el telescopio. Hubo amigos de Galileo que se rieron de él. No te desprestigies, no mires por el telescopio. Pero mira tú, no, yo no me rebajo a eso, no querían mirar por el telescopio, ¿no? Usted se ríe, pero hay gente que no quiere usar la computadora, hay gente inteligentísima que no quiere que le enseñen internet, no, o sea, tienen miedo que lo jalen para adentro, ¿no? Bueno, de hecho hay niños que sí, hay niños que le ha salido una mano y lo ha jalado para adentro, ¿no? Y más nunca se le ha visto, diría, o más nunca ha vuelto a pensar. Sí, sí. Bueno, vamos para la página 4. En esta página 4 está el ejemplo de cómo Galileo ridiculiza al Papa, porque el Papa le vuelve a hablar otra vez de Aristóteles y tal. Entonces, en el libro de Galileo, el que escribió más tarde,
los dos sistemas del mundo, coloquios de las 4 jornadas sobre los dos máximos sistemas del mundo, él deja mal al Papa porque dice, si yo no estuviera viendo que todos los nervios vienen del cerebro, como Aristóteles dice que vienen del corazón, tendría que decir que vienen del corazón, pero estoy viendo que vienen todos del cerebro. Se está burlando, ¿no? Bueno, vamos para la página 5. Ahí está clara la fecha de la segunda condena del 1633. Y aquí está el problema de por qué Galileo entró en conflicto con la Biblia. Fíjense el párrafito que dice: si los pasajes de la Biblia referentes al sistema del mundo, interpretados por la tradición de una forma literal, resultan absolutamente verdaderos e intocables, entonces, dada la interpretación realista que Galileo efectúa con respecto al pensamiento de Copérnico, trata con los pasajes bíblicos citados e interpretados de un modo literal, se hace inevitable un choque frontal entre la Iglesia y Galileo, ¿no? Y ahora miren aquí abajo de la página 5, ya en el último párrafo, Lutero, en sus charlas de sobremesa. La gente ha prestado oídos a un astrólogo de Morondanga, ese es Copérnico, que ha tratado de demostrar que es la Tierra la que gira y no los cielos y el firmamento, el sol y la luna. Y Calvino, en el comentario del dice: ¿quién tendrá la osadía de anteponer la autoridad de Copérnico al Espíritu Santo? Y Calvino mismo decía: Cristo nació de la Virgen, la tierra está en el centro. Sí. O sea, porque esa era su forma de leer la Escritura. Bueno, yo los dejo con este pensamiento. Esta es la época en que la razón va a ganar ese gran prestigio y va a haber pueblos que entran por este camino. Y ahora recojamos la primera charla del otro día. Lutero, que decía: la razón es una mujer de vida alegre a la hora de creer y de acercarnos a Dios. No estemos creyendo a la razón. Eso va a crear un gran problema. Los países que tuvieron ilustración más fuerte son los que denigraron antes más la razón, en cierto sentido. Aunque también del lado católico hubo muchas objeciones a la ilustración. Y también la ilustración se va a exceder, porque la ilustración va a llegar a concebir, diríamos, como la única manera de abordar la realidad es la razón, pero también están los sentimientos. Y también es cierto que la forma aprobada de expresar un experimento para que sea aceptado por las sociedades científicas es la matemática, pero hay muchas otras maneras de conocer la realidad. O sea, yo le decía mucho eso a los muchachos: digo, tú haz tu ciencia, aprende tus matemáticas, pero no quieras aplicarle la raíz cuadrada a tu novia, ¿no? O sea, tú tienes que dialogar de otra manera. O sea, hay otra manera de dialogar. Como decía un compañero mío, eso es importante, pero yo nunca he visto un logaritmo caminando por la calle. Y es verdad, es cierto, pero tiene su utilidad. Son metodologías. Otro ejemplo, qué gran invento, el tenedor. Oiga, un tenedor bien usado. Una gente que usa un tenedor no hace falta ni cuchillo, pica con el lado, pincha, etcétera, etcétera. Ahora, no te metas a tomar sopa con tenedor. Es una metodología que tiene su aplicación. Enseguida pasamos a las preguntas. Por su atención. Muchas gracias.